Muy buenas tardes, profesor. Mi documental va a tratar sobre los peces. Nosotros como seres humanos deseamos ver cómo se producen los peces y cómo es su hábitat o en el entorno en el que viven. Los peces constituyen el grupo más grande de los vertebrados, ya que representan casi la mitad de las especies que existen, más de 20.000 especies de peces, de las que el 40% viven en aguas dulces y el resto en los mares. Solo algunas especies, como los salmónidos, las anguilas o los acinesperidos, son capaces de pasar de un medio a otro. El nombre genérico de peces engloba dos grupos diferentes, los peces cartilaginosos y los peces óseos. Otros dos grupos son los mixinos y las lampreas, considerados por la mayoría de estudios y como otro grupo de peces los llamados simandíbula. Los peces óseos tienen un esqueleto formado por huesos y se trata del grupo más numeroso. Por otro lado, los peces cartilaginosos tienen el esqueleto de cartílago, un material resistente y flexible, aunque menos duradero que los huesos. Tienen el cuerpo recubierto de duras escamas y poseen mandíbulas y dientes afilados. Sus aletas pectorales, su cola y su cabeza plana le hacen ser animales aerodinámicos. También se diferencian de los peces óseos en que no tienen un órgano, llamado vejiga natatoria, que les permite flotar en el agua. Entre los peces cartilaginosos más conocidos encontramos el tiburón. También muchos nos preguntamos dónde viven los peces. Esta es una pregunta por un lado difícil de contestar y por otro difícil, ya que según de la especie de la que nos estamos refiriendo situaremos la localización del tipo de pez del que hablaremos. Por norma general, los peces más grandes van a encontrarse en aguas mucho más profundas, en un nivel medio, sin llegar a tocar la superficie, pero tampoco escondiéndose en las profundidades. Los peces que están en las profundidades con al menos más de 3.000 metros son los que se consideran más cercanos a la época prehistórica, puesto que tienen un aspecto muy similar a la que existieron, mientras que los que están cerca de la costa o de la superficie son más evolucionados. ¿Qué comen los peces? La alimentación de los peces, al igual que su hábitat, es muy variada. Existen peces que no se van a alimentar de otros seres vivos, tomando pequeñas partículas que encuentran en medio del mar y sobre todo cerca de las rocas y el fondo marino. Sin embargo, otra clase y la más abundante es la que van a tener como dieta principal el plancton, que son unos seres diminutos, sobre todo crías de crustáceos y otros microorganismos que abundan en el mar. Por último, y generalmente, los peces más grandes serán de orden de los carnívoros, alimentándose de otros peces más pequeños, aunque también si estos peces son más grandes aún pueden llegar a comer otros animales como aves o mamíferos y reptiles. Gracias.